Hola, hola, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Seguimos en esta jornada reavivados por su palabra y hemos llegado a Josué capítulo 24, último capítulo de Josué, y esperamos un estudio precioso de la palabra de Dios. Vamos entonces primero a hacer una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu cuidado. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. Suplicamos, querido Padre, tu bendición. Suplicamos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el astronauta Rick Husband abordó el transbordador Columbia en 2003, sabía que no había garantía de regresar. Antes de partir, grabó una serie de videos para su familia, uno para cada día que estaría lejos. En su último mensaje expresó: no olviden que los amo, pero sobre todo recuerden amar a Dios con todo su corazón. Días después, el Columbia explotó en su reentrada a la atmósfera de la Tierra. Sus palabras no solo fueron un legado, sino un eco del llamado eterno de Josué. Escoge hoy a quién servirás, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Las últimas palabras de un padre pueden marcar profundamente a muchas generaciones. Josué capítulo 24, mis hermanos, es el discurso final de Josué, donde se reúne a todas las tribus de Israel en Siquén. Se recuerda la fidelidad de Dios desde Abraham hasta la conquista de Canaán. Luego, llama al pueblo a decidir a quién servirá, a Jehová o a otros dioses. El pueblo reafirma su lealtad a Dios y Josué establece un pacto, grabando sus palabras como testimonio. Finalmente José muere y así como Eleazar y José es sepultado. El capítulo cierra el liderazgo de Josué con un legado de fidelidad y decisión que marcaría a Israel por generaciones. Vamos entonces, mis hermanos, al estudio de los versículos más importantes de este libro de Josué, y capítulo 24. Leemos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a empezar entonces con algunos de estos versículos que hemos escogido para nuestra reflexión ahora. Empecemos con el versículo 14. Dice lo siguiente: ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Este, mis hermanos, es un llamado que caracteriza todo el mensaje del libro de Josué. Sin duda, el mensaje de Josué ha traído grandes bendiciones para la iglesia y para el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Nos muestra que aquí Josué reta a Israel a elegir entre el Dios verdadero y la idolatría. Siempre es necesario que recordemos esa elección que tenemos que hacer en cada momento de nuestra vida. A quién vas a servir? ¿Vas a servir a Dios o vas a servir a los dioses falsos? ¿O vas a servir a tu propia complacencia, a tus propios caminos? Esa es la decisión que debemos tomar en todo momento, mis hermanos. Y esto es lo que el pueblo de Dios tenía que saber, ¿no? Esta, sin duda, llama a una devoción pura y sin mezcla. No basta adorar a Dios, debe hacerse en verdad, debe hacerse con todo el corazón. Dios exige fidelidad genuina, no ritualismo o no una religiosidad vacía. Debemos revisar nuestro corazón, examinarnos profundamente para ver si todavía hay rezagos de idolatría, si todavía hay ídolos modernos como el orgullo, como el deseo de controlar a las demás personas, como el materialismo, como el, la, el deseo de poder hacer nuestra voluntad. Sí, mis queridos hermanos, necesitamos revisar nuestros corazones. Necesitas revisar tu corazón. ¿Qué es lo que te impide finalmente hacer toda la voluntad de Dios para tu vida? Debemos temer al Señor, que significa obediencia al Señor, obediencia a sus mandamientos. Debemos servirle con integridad y en verdad. Aquí se habla de un determinado tipo de servicio, porque puede haber servicio obligatorio, puede haber un servicio
vacío, pero el Señor te invita para que el servicio que hagas con Él sea con integridad, sea en verdad, sea con todo el corazón y que no podamos estar detrás de los dioses falsos. Eliminemos, mis hermanos, todo aquello que nos aparte de Dios. No vale la pena, querido hermano, no vale la pena cultivar un amor materialista hacia el dinero o un amor alineado con la búsqueda del poder por el poder mismo, por el poder y el deseo de controlar. No, mis hermanos, necesitamos cultivar un espíritu semejante al que el Señor nos pide en su palabra. Debemos eliminar los hábitos familiares que desvían nuestro foco, nuestro enfoque de nuestro Dios y promover la oración sincera. El Eden White manifiesta lo siguiente. El pueblo debía entender que no podía compartir su lealtad entre Dios y los ídolos. Así, mis queridos hermanos, el gran, eh, digamos, la gran tragedia del ser humano consiste en que quiere servir a Dios y al mismo tiempo quiere servir al mundo. Un pie caminando con Dios y un pie caminando el mundo, ¿no? Ese acto de malabarismo espiritual es muy común en nuestro tiempo y queremos nosotros en nuestra mente, con nuestro corazón, servir a Dios. Pero al momento que intentamos hacerlo, terminamos sirviendo al mundo, terminamos perdiendo el enfoque central de nuestra vida y haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Así que sin duda es un llamado muy importante el hecho de que podamos nosotros temer a Dios, servirlo con integridad y en verdad. Ese es un desafío que tú y yo debemos tomar, mis queridos hermanos. Vamos ahora, mis hermanos, a un siguiente versículo. Veamos ahora el versículo 15. ¿Qué es lo que dice? Es la continuación de este versículo 14. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, aquí nosotros podemos ver, mis hermanos, la disyuntiva que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos. Escoge hoy a quién vas a servir. No te mantengas en la línea neutral, no te mantengas en una línea ecléptica de un día con Dios, otro día con el mundo. O peor todavía, si en el mismo momento quieres servir a Dios y al mundo. Aquí se marca pues un punto central donde Josué reta a Israel a elegir a Dios. Y él manifiesta que solamente hay dos posibilidades. Escogeos hoy a quién sirváis, a los dioses que sirvieron vuestros padres o a los dioses de los amorreos que en su tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces allí está o servir a los dioses falsos o servir al Dios verdadero. Así que la fe, mi querido hermano, necesita decisiones firmes, no neutralidad. Dios busca corazones decididos. Decide entonces por Jesús. Colócalo en el primer lugar de tu vida. Apártate del pecado, mi querido hermano. Deja de lado aquello que te está destruyendo y que tú crees que es placentero, pero que a la larga va a destruir completamente tu vida personal, tu vida familiar, tu vida espiritual, tu destino eterno. Echa tu suerte con Jesucristo. Decide como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él estaba hablando a nombre de su familia y él está diciendo, Mm, quiero apartarme por completo de cualquiera de los ídolos que estaban sirviendo a nuestros padres. Quiero cortar con esa larga historia de idolatría, con esa larga historia de murmuración y de incredulidad que tuvieron nuestros padres. A partir de ahora quiero tener un futuro completamente diferente, un futuro de fidelidad. Rompo con el pasado y establezco por la gracia de Dios un pacto para servir completamente al Señor. Ese, mis queridos hermanos, viene a ser entonces el pedido que hace Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Este asunto de la neutralidad, mis hermanos, es un asunto que puede destruir completamente nuestra vida. Había una pareja de personas en la que uno era, digamos, uno era un hombre incrédulo, no creía en Dios, no creía en el diablo, pero la esposa era una mujer que pertenecía a la iglesia y amaba a Jesús.
¿no? Y entonces ella ya continuamente había dado testimonio, había invitado, no sabía más qué hacer. Y entonces el esposo en algún momento parecía que se animaba a entregar su vida a Jesús y en algún otro momento se desanimaba, ¿no? Era así, completamente diletante. Entonces, en cierta oportunidad, el hombre en una noche se despierta, pero así completamente asustado, había tenido una pesadilla y se despierta con el corazón agitado, la respiración entrecortada. Y entonces le dice, acabo de tener un sueño. ¿Qué fue lo que soñaste, querido? Le dice el esposo. Bueno, tuve un sueño en el que yo estaba parado en un muro y en un lado había un grupo de ángeles de Dios, yo podía reconocer que eran ángeles de Dios, que me decían, ven, salta del muro, ven hacia acá. Y hacia el otro lado estaba un grupo de demonios que se mantenían en silencio, que no me pedían estar con ellos. Solo los ángeles me invitaban y lo hacían continuamente. Y entonces en ese momento, cuando yo tenía que tomar una decisión que era de vida o de muerte, me despierto. Tuve ese sueño. ¿Qué será lo que significa ese sueño? Bueno, entonces la esposa, obrando como un moderno Daniel, como un moderno Josué, ella le dice, mira querido, ese hombre que está parado encima del muro representa tu indecisión. Tú quieres estar en el centro, no quieres echar tu suerte con Dios. Y los ángeles te llaman, el Señor te llama para que puedas estar y echar tu suerte con Jesús. Y por otro lado estaban los demonios. ¿Cuál es el significado? ¿Por qué los demonios no gritan? Porque el muro les pertenece también. El muro le pertenece a Satanás. Para que dejes de pertenecer a Satanás, tienes que saltar de ese muro y echar tu suerte lo, con el Señor Jesucristo, con las fuerzas del bien, y entonces allí podrás encontrar finalmente el camino de la salvación. Así es, mis queridos hermanos. El muro le pertenece al enemigo. Mientras no decides allá, estás en base del enemigo. Lo que necesitas es gritar. Como estás ahogándote en medio de ese fango de pecado, gritar, Señor, sálvame. Y entonces el Señor Jesucristo viene a ti y te salva. Solamente necesitas clamar y entregar tu vida y confiar enteramente que Él te guiará por completo. Hoy tienes que elegir, mi querido hermano, si servirás a Dios o si te dejarás llevar por el entorno, te dejarás llevar por la familia, te dejarás llevar por la presión. No, el punto número uno que tiene que tomar en cuenta el cristiano es el hecho, mi querido hermano, de entregarle por completo la vida al Señor Jesucristo. Elena de White manifiesta lo siguiente. Josué apeló al pueblo a elegir por sí mismos a quién serviría. El líder expresó una firme decisión personal. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mm. Mira, lo que encontramos aquí es que finalmente todos eran el pueblo de Israel. Todos pertenecían a la tribu de Israel, todos eran descendientes de Abraham, pero la salvación no es por el pueblo, la salvación es personal. Cada quien tiene que tomar una decisión. Y entonces Josué está manifestando esto en este último discurso y les dice, yo no sé cuál será la decisión de ustedes. Ustedes tienen que decidir. Ustedes tienen que decidir si van a servir al Dios verdadero o van a servir a los dioses de los cananeos. Ustedes tienen que servir. No sé cuál es la decisión que ustedes van a tomar, pero yo ya tomé mi decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa fue la decisión que él tomó. Y sin duda vino a ser una gran bendición para él, para su familia, que servirían al Señor, su Dios. Vamos, mis hermanos, a un siguiente versículo. Vamos al tercer versículo. Tercer versículo, versículo 22. Dice lo siguiente. Continuamos entonces en Josué capítulo 24. Dice lo siguiente. 22. Josué respondió al pueblo. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirlo. Testigos somos, respondieron ellos. Contrasta, mis queridos hermanos, el deseo de poder hacer esta decisión. Testigos somos, ¿no? Y con lo que después va a suceder en todo el libro,
que viene, que es el libro de Jueces, ¿no? Que un día estaban con Dios y otro día estaban en contra de Dios. Pero acá vemos como el pueblo responde de manera unánime al anciano líder Josué, que había garantizado tremendas victorias para el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La decisión, la decisión de servir a Dios no es solo un úcase emocional, no es solo un momento de dejarse llevar por la ilusión, por la emoción. La decisión de servir a Dios es pública y además responde a un llamado y se responde con responsabilidad. ¿Ah? O sea, esa responsabilidad que implica, Señor, entro en una relación de pacto contigo. Dirige tú mi vida. Quiero que seas tú aquel que haga las decisiones por mí. Quiero colocarme en tus manos, Señor. Que entonces a partir de ese momento, nuestra vida dirigida por el Señor Jesucristo, que justamente Él sabe lo mejor que es para nosotros. Entonces Dios honra nuestras decisiones, pero nos pide que también aprendamos a tener responsabilidad sobre ellas, sobre nuestras decisiones. ¿No? Nosotros podemos decidir en un momento cuál será nuestra decisión, pero lo que nos es imposible decidir es los resultados de esa decisión. Así es, mis hermanos. Vamos ahora también a una pregunta de aplicación personal. ¿Estoy honrando las promesas que le hice a Dios? La integridad comienza con ser fiel a lo que decidí en su presencia. Esa es la gran decisión que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida y que por la gracia de Dios podamos hacerlo. Si necesitas que el Señor restaure tu vida personal, restaure tu corazón, quizá lleno de grandes dificultades, lleno de grandes desafíos, elige al Señor tu Dios y camina con Él cada día hasta la venida de Cristo. Vamos entonces, mis hermanos, ahora sí al último versículo, versículo 31. Leemos lo que dice el versículo 31. Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todo lo que Jehová había hecho por Israel. Qué importante, mis hermanos, aquí, ¿no? La fidelidad. Miren, aquí se habla acerca de la importancia del liderazgo, porque dice que mientras Josué estuvo liderando, Israel se mantuvo fiel a Jehová y sirvió a Jehová. Cuando se pierde el liderazgo, mis hermanos, el liderazgo en una nación, cuando se pierde el liderazgo en una nación, viene la anarquía, ¿no? Cuando se pierde el liderazgo en el seno de una familia, en el seno de una empresa, en el seno de una iglesia, mis queridos hermanos, muchas veces sobreviene la confusión, sobreviene las peleas internas, pero en el caso de Israel, mientras estuvo Josué, en todo ese periodo, ellos se mantuvieron fieles al Señor. La fidelidad se mantuvo mientras vivieron líderes que habían experimentado a Dios. Entonces, mi querido hermano, aquí tenemos muy importante esta manera de poder reflexionar en la palabra de Dios, ¿no? El hecho de que la fidelidad debe mantenerse siempre. Por eso que el líder es muy importante. Si eres líder, si eres padre de familia, si ocupas alguna posición que te coloca como líder en alguna área de la vida, coloca en primer lugar al Señor. ¿Ah? Y entonces los líderes fieles mantendrán la memoria viva de las obras de Dios. Pero cuando murieron estos líderes fieles, en el caso de Israel, lamentablemente el pueblo olvidó. Mm. Vamos, mis hermanos, entonces, agradecer al Señor por sus grandes bendiciones y permanecer fieles a Él, no importa la situación que tengamos que enfrentar.